Se está levantando en este tiempo una generación de relevo en todas las áreas que existen en el mundo, en las familias, en el gobierno, en la iglesia, en el área de la educación, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos empresariales. Y todo esto, como familia, debemos empezar a pensarlo, a entenderlo y a analizarlo. Por ejemplo, los hijos que usted tiene en casa, esos nietos, esa familia que usted está liderando, esos jóvenes que se están levantando en este tiempo, son esa generación de relevo. Pero muchas veces nosotros en familia presentamos a la sociedad una familia perfecta, una familia sin problemas, una familia donde no hay nada que resolver y donde todo marcha a la perfección. Pero para nadie es un secreto que casi en todas las familias que existen en el mundo entero hay conflictos internos, hay problemas sin resolver, hay cosas que no se hablan, cosas que no se dialogan en familia y se dejan avanzar ciertas situaciones que no medimos las consecuencias de no hablar a tiempo. Cuando, por ejemplo, el esposo con la esposa tienen conflictos internos y los hijos se dan cuenta de estas situaciones, o cuando hay problema con alguno de los hijos o con los hijos en general y tampoco se le presta atención a esta situación, o también muchas veces hay conflictos a nivel de familias que siendo todos llevando su misma sangre, se tienen ciertos conflictos entre unos con otros. Entonces, en todas estas causas y en todas estas situaciones, muchas veces por estas razones que estamos comentando, se cede autoridad a veces a los hijos. Entonces el papá, con tal de no tener una discusión con la mamita o con los hijos, cede su autoridad y de pronto la falta de carácter en las familias hace que sean los hijos los que tomen la vocería o el liderazgo en casa. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de esta situación, este no es el orden de Dios, porque ni es el orden de una familia, porque lo normal es que el que lidere la autoridad en casa sean los padres y especialmente pues el papá, no de imponer, sino de liderar una autoridad con amor y con el respeto que él debe ganarse de todo su núcleo familiar. Pero la pregunta de hoy es, ¿por qué se presentan estas situaciones en las familias? Muchas veces se presentan, ¿por qué? Porque no hay comunicación entre los miembros de la familia, porque no existe la confianza de los padres con los hijos o de los hijos con los padres, porque nos falta muchas veces aprender a escuchar. Solo queremos hablar, bla, 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 y no permitimos que los demás miembros de la familia se expresen con libertad. El que grite más duro y el que hable más fuerte, ese es el que tiene la razón y es el que hace que todos se callen. Entonces, créame que es muy importante que todos nosotros entendamos que es necesario reunirnos en familia para dialogar, no solamente hacer un plan a dónde vamos a ir de vacaciones o a dónde vamos a ir este fin de semana, sino que podamos hablar de los conflictos internos y que cada uno tenga esa libertad de expresión, cada hijo, cada padre pueda expresar sus temores, sus miedos, pueda también aún comentar sus logros y hacer partícipes a todos los miembros de la familia de sus alegrías, de sus tristezas. Cuando esto pasa en las familias es muy bonito porque todos se conocen los unos con los otros, y si la hermanita está triste y el hermanito la ve, la consuela, pero porque ya la conoce y hay esa confianza entre ellos. También participar de sus objetivos, sus sueños, sus anhelos. No es lo que nosotros como padres a veces imponemos a nuestros hijos ejerciendo una autoridad que no es la correcta, no es imponer, no es que mis hijos tienen que hacer lo que yo diga, lo que yo mande. Ellos también deben tener un voto de confianza en ese núcleo familiar. Es hacer acuerdos entre familias, es valorar los talentos de cada miembro de la familia y es respetar
cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene la formación de un carácter, cada uno tiene un desempeño diferente, unos talentos diferentes que lo caracterizan. Aunque todos sean familia, cada uno tiene unas características diferentes y eso debe ser respetable. No puede ser que el uno deba ser igual al otro, ni tampoco hacer comparaciones entre unos y otros. Todo esto debe estar dentro del orden y dentro de lo que Dios establece en este manual de vida, que es su palabra. Entonces, es algo tan sencillo como poder expresar lo que yo quiero hacer, lo que me nace en mi corazón, lo que yo deseo que, por ejemplo, en un restaurante, yo que quiero comer, no es lo que mi papá y mi mamá, como siendo un hijo, me impongan, sino que sencillamente los padres deben respetar que cada hijo tiene sus preferencias. Por ejemplo, en el caso de un restaurante, la viví personalmente la historia de un niño de más o menos 5 años que le entregaron la carta en el restaurante a cada uno para que cada uno mirara qué quería comer. El niño era el más pequeñito entre todo ese núcleo familiar. Entonces, cada uno pidió y el niño, el joven que estaba atendiendo, le entregaron al niño también la carta y él empezó a mirar al igual que todos y él de pronto entonces con su dedito empezó a mirar y la persona que los estaba atendiendo fue preguntándole a cada uno qué quería. Cuando llegaron al niño, el niño con su dedito mostró lo que él quería y entre eso eran unas papitas fritas con una pechuga asada y la mamá le pegó un grito, le dijo no, eso no porque eso no le alimenta y eso es pura grasa, usted no va a comer eso. Y el niño le dijo, pero mami, yo quiero esto. No, eso no, porque eso no le alimenta, yo ya le pedí una sopa. La mamá le había pedido una sopa porque consideraba que era lo que el niño debía comer. Pero la pregunta aquí es la siguiente, ¿está bien que esa mamita o está bien que se le imponga al niño? Por ejemplo, en el caso de un restaurante, si el niño quería comerse una pechuga y unas papas, pues está bien, era lo que él quería, era su preferencia. Fue el único que no tuvo libertad para escoger qué comer. Lo más probable es que este niño, la próxima vez que vayan a un restaurante, él ya no va a tomar la carta para mirar qué comer, porque él ya sabe que así él desee comer algo de lo que está en la carta del restaurante, la mamá le va a imponer o el papá le van a imponer lo que a ellos les parece bien que el niño deba comer. Entonces, esto no es correcto. Nosotros necesitamos entender que cada miembro de la familia, que cada integrante de la familia debe tener libertad para escoger aún lo que quiere comer. Si yo no me quiero tomar una sopa, sencillamente no me la tomo, mamá. Yo quiero comer una carne, yo quiero, sí, permitir. Obvio, hay momentos en los cuales si eso es lo que hay, pues todos debemos obedecer porque es lo que hay en casa, pero si tengo la libertad de escoger, los papás deben considerar esto. Eso es como cuando el joven ya necesita escoger una carrera profesional para estudiar, entonces la mamá sueña con que el hijo sea un médico, el papá sueña con que el hijo sea un ingeniero, pero resulta que al niño o al joven lo que le gusta es la música. No, ¿cómo se le ocurre que usted va a estudiar música? ¿Quién dijo que usted puede vivir de la música? Eso no es ninguna carrera. Usted debe ser un ingeniero, o usted debe ser un médico, o usted debe ser un administrador. Eso, la carrera de música eso no trae bien. Bueno, en fin. Le dan muchos argumentos y el niño o el joven termina cediendo su espacio y estudiando lo que sus papás le imponen que debe estudiar. ¿En qué va a terminar este joven? Va a terminar con una carrera frustrado, donde él estudió lo que sus papás le impusieron, o a lo mejor haga un semestre de una cosa, otro semestre de otra, pierda su enfoque. ¿Por qué? Porque fue lo que papá y mamá quisieron, no le dieron la oportunidad de que él mismo decidiera qué hacer. Todos estos conflictos y todos estos problemas que muchas veces se generan entre
entre los esposos y repercuten los hijos sin darnos cuenta, es lo que hace muchas veces que los hogares se vuelvan hogares disfuncionales, donde cualquier día mamá se aburre y se va, o el papá se aburre y se va, o los hijos terminan muchas veces yéndose de casa antes de tiempo, porque desean encontrar afuera lo que de pronto en casa no encuentran, no hay quien los comprenda, no hay quien los escuche, todo es una imposición, es una gritería, y ellos terminan frustrados. Entonces empieza de cierta forma una campaña o una pelea, digamos, constante entre las familias. Los niños muchas veces o los jóvenes prefieren estar sumergidos en sus habitaciones con los videojuegos o haciendo otras cosas no buenas, no correctas, generalmente en videojuegos, en internet, mirando páginas de pronto no correctas, porque incluso no hay ni siquiera quien les supervise lo que ellos ven o con quienes hablan. Estamos de alguna forma nosotros mutando los sueños, los anhelos de nuestros hijos y estamos, sin darnos cuenta, desenfocando y sacando del foco del amor, del foco de la unidad a una familia que está en el corazón de Dios, porque las familias están en el corazón de Dios y hace que muchas veces los hijos no formen un carácter correcto, sino que ellos empiezan a tener un carácter totalmente desenfocado de la realidad, donde ellos consideran que el carácter o que la personalidad es lo que yo impongo y repercuten todo lo que aprenden en casa, lo repercuten cuando ellos ya son mayores o cuando ya tienen su propio hogar. Entonces, a veces todos estos conflictos a nivel interno hacen que los hijos sean vulnerables al mundo, a lo que el mundo los está llamando, a las sustancias psicoactivas, a las malas amistades, al alcoholismo, a tantas cosas que hoy en día, desafortunadamente, y no es un secreto para nadie, el mundo está atrayendo a los jóvenes en cosas que realmente no traen ningún bien a las familias. Y lamentar cuando ya un hijo está desenfocado y está perdido en el camino, ya no vale la pena lamentar ni pensar si yo lo hubiera podido hacer o si yo me hubiera dado cuenta a tiempo. Entonces este es un buen tiempo, aún que su hijo o su hija o algún miembro de la familia esté desenfocado y se haya perdido en el camino por un tiempo, tengo la buena noticia de decirle que este hijo puede volver o se puede recuperar, pero necesitamos ponernos en acuerdo. Hay cosas muy importantes que debemos marcar hoy para poder mirar una palabra que nos va a dejar una enseñanza muy interesante. Nosotros no estamos preparando muchas veces a esta generación de relevo, no estamos preparándonos, incluyéndonos como padres y madres de familia, no estamos nosotros entendiendo que el tiempo está cambiando de una manera tan rápida que no estamos preparando esta generación de relevo y todas estas situaciones, todos estos conflictos que se generan en las familias están haciendo que nuestros hijos no estén mirando ni estén proyectando su vida a lo que pueden ser dentro de tantos años, sino que ellos están sencillamente viviendo el día y pareciera ser que lo están viviendo como si nada estuviera pasando y no están proyectando su vida a un futuro. Es más, muchos jóvenes que se están levantando en este tiempo no consideran tener un hogar más adelante o tener una familia como algo que les importe, porque muchos de ellos dicen, no, yo preferiría no tener una familia, no tener absolutamente nada. Entonces, rápidamente, porque el tiempo corre, vamos a la palabra a ver un ejemplo en Lucas capítulo 15. Ahí donde usted está, vamos a leer Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 11. Un hombre tenía 2 hijos
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, o sea, como que tuvo un momento de que, uy, ¿qué está pasando conmigo? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de ellos, como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano y calzadle sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Mire lo que pasó con ese hermano, y se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Por favor, hijo, entra. Estoy parafraseando. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola tiene mucho por escudriñar y por sacarle de enseñanzas súper lindas para la familia. En el verso 1 dice que el hijo, ahí estamos viendo que el hijo ejerce una autoridad sobre su padre, y el padre lo que hace es, el hijo: dame lo que me corresponde, y el papá se deja manipular de ese hijo. ¿Y qué hace? Coge la parte de la herencia y se la entrega a su hijo. Ni siquiera consideró que era el hijo menor. El papá corre de una y le entrega a ese hijo esa herencia. En el verso 13 me gusta lo que dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, dice, y allí desperdició todos los bienes. Si nosotros colocamos esta historia en el tiempo de hoy, imaginémonos que ese hijo se compró la moto de moda, que se llevó todos los amigos que pudo en el camino, las amigas, se fueron a discoteca, a bares, a bailar, a gozársela entre ellos, y entre comillas a gozársela, hasta que desperdició absolutamente todo. Este joven jamás había sido preparado, nunca había trabajado. Sus padres, perdóneme que se lo diga, pero en este texto podemos ver que ese papá nunca preparó a su hijo para enseñarle que había que cuidar las cosas, que aún de lo que tenemos debemos entregarle algún día cuentas a Dios,
Y aún porque nosotros necesitamos entender que si yo estoy estudiando como hijo y mis padres trabajan arduamente y han logrado conseguir algo en casa, los bienes, el carro, la casa, el día que yo falten o si por alguna razón deciden entregarme una herencia antes de partir, antes de que ellos mueran, yo debo entender que eso yo lo debo cuidar y que por el contrario debo seguir trabajando y para poder aumentar tal vez eso que nuestros padres han dejado, porque voy a tener una familia a la que también yo voy a poderle dejar un legado, no solamente en la parte espiritual, sino también un legado y una herencia como una casa, como una comodidad. Entonces, este padre nunca enseñó a su hijo a enfrentar la realidad de la vida. Este joven se enfrentó a la irrealidad de un mundo real que lo atrapó y que tal vez él ya había premeditado que iba a pedir esa herencia porque él pensaba, yo me voy y con ese dinero yo puedo hacer maravillas, y como muchas veces le pasa a algunos jóvenes, porque desafortunadamente como padres no los estamos preparando para enfrentar la vida. Este hijo no tuvo la culpa de alguna manera, no la tuvo. ¿Por qué? Porque él no fue formado, no fue enseñado por sus padres a enfrentar esa realidad. ¿Qué pasó? Seguramente se consumió en el alcohol, seguramente se consumió en las sustancias psicoactivas, seguramente, como lo dice la misma palabra, con mujeres de la vida alegre, pues aquí habla de rameras. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. ¿Cuánta era la herencia? Tampoco lo sabemos. Pudiéramos pensar que fue mucho y que tal fueron muchos años, o algunos meses tal vez. Lo importante de esto es que dice que él desperdició todo, malgastó todo. Entonces, cuando ya no tuvo nada, aquellos que un día estuvieron con él, aquellos amigos, aquellas personas con las que él compartió toda esta herencia que su papá le dio, ya no estaban. Y muchas veces sucede que hay una enfermedad o que usted ya no tiene nada en el bolsillo, y aquellos que dijeron amarle, aquellos que compartieron seguramente con usted y que le dijeron, no amigo, cuánto te amo, por ningún lado están, porque ya no tienes nada para ofrecer. Desafortunadamente en el mundo pasa eso. A veces te miden por lo que tienes en el banco, te miden por lo que tienes, no por lo que eres, no por lo que vales. ¿Qué sacamos de bueno en esta enseñanza? Muchas cosas, pero entre muchas cosas, que este joven, después de haber vivido todas estas situaciones, de haber malgastado todo este dinero, empezó a desear volver a casa. Y recordaba cómo los cerdos comían algarrobas, cómo los cerdos se deleitaban comiendo lo que su padre les daba en la crianza a estos cerdos, y deseaba, dice la palabra, que él deseaba comer aunque fuera de la comida que le daban a los cerdos. Yo me puedo imaginar cómo pudiera haber estado este joven hasta el punto de desear comerse así fuera la comida de los cerdos. Tal vez era un hambre feroz la que este joven tenía. Entonces, la pregunta es, ¿alguien de la familia o alguna persona pudiera estar pasando una situación parecida a lo que estamos hablando hoy? ¿O alguno de nuestros hijos nos está pidiendo herencia antes de tiempo y no le estamos enseñando que hay que trabajar, que hay que esforzarse, que hay que sudar para ganarnos el pan de cada día? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué terreno estamos cediéndole a nuestros hijos? Este hijo, el de la historia, decide volver a casa porque trabajó por un tiempo, pero seguramente no rindió, seguramente se dio cuenta que probablemente como empleado pudiera estar mejor en la casa de su padre. Y un día
decidió volver y dice la palabra que volviendo en sí, o sea, como cuando uno se le quita una venda y dice, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Volviendo en sí dijo, volveré a la casa de mi padre y yo voy a ir y le voy a pedir trabajo y le voy a decir que me perdone porque sé que lo que hice está mal y me voy a ir y sé que él me dará trabajo y allí voy a estar bien y aunque sea que me dé de la comida de los cerdos, que la comida de esos cerdos es mejor que lo que tal vez estoy comiendo ahora. Tantas cosas que pudo haber pensado este joven. Llegó a casa del padre destrozado, derrotado, sin un centavo en el bolsillo, pero con algo muy importante, una enseñanza que le dio la vida. Fue duro, seguramente tuvo que haber sido muy duro para él a lo que se tuvo que enfrentar, pero la bendición más grande es saber que este hijo, por ese arrepentimiento, volvió a casa, no se quedó, gracias a Dios, no se quedó afuera en el mundo como muchos que se han ido y no han vuelto en sí aún. Por eso necesitamos orar y pedirle a Dios que nos ayude. Si alguien muy amado de nuestra familia se ha ido y no ha regresado, es necesario orar y pedirle a Dios para que este hijo, esta hija vuelvan en sí, recapaciten y busquen nuevamente el apoyo de sus padres, pero ahora será diferente. Este padre, cuando vio venir a su hijo de lejos, se alegró. Él en el fondo de su corazón pensaba que su hijo ya había muerto, que ya no estaba. Pero cuando él lo vio, él se llenó de alegría, se llenó de gozo y llamó a sus criados, por favor vayan, busquen el becerro más gordo, preparemos la mejor comida, traigan ropas, traigan lo mejor que haya en casa para darle a mi hijo, porque mi hijo, yo pensaba que estaba muerto, pero está vivo, ha regresado y yo necesito amarlo, yo necesito decirle que me perdone también, porque como padre me equivoqué, que me perdone y yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero mire que había un problema en la familia. El hermano que vio que su hijo regresaba, ¿qué hizo? Dice que le dio, no lo dice literalmente, pero sabemos que así fue, le dio envidia, le dio rabia y le pregunta a su papá, ¿cómo así? A este que se fue y que derrochó todo, que se perdió en el mundo, que estuvo con rameras, que se compró la moto de última moda, que se tomó todo el dinero con los amigos, a ese sí lo va a premiar y yo que siempre he estado aquí, a mí qué me ha dado, a mí qué me va a dar usted. Porque no le estamos enseñando a nuestros hijos el principio del amor, de la compasión, de la misericordia. Y el padre le dice sabiamente, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tu hermano, se había ido, estaba perdido, se había muerto y ha regresado, por favor entiéndelo. Y esto es una enseñanza que nos deja hoy la palabra, porque es un tiempo, esos son tiempos para que nosotros reflexionemos un poco sobre lo que estamos haciendo en el interior de nuestras casas, de los lugares donde Dios nos permite compartir con nuestra familia. Debemos reconocer nuestros errores como padres, en qué estamos fallando. Estamos dándole a nuestros hijos, cediéndole una autoridad. No es el que más grite en casa, no es el que imponga lo que yo quiero, es lo que usted tiene que hacer, no. Es unidad. Es amor en familia, es aprender a escucharnos los unos con los otros, es aprender a entender que todos no queremos ser médicos, todos no queremos ser ingenieros, todos no queremos ser administradores. Habrán algunos que tengan un gusto diferente, como quiero ser músico, me gusta escribir, me gusta la literatura, me gusta el cine, me gusta tantas áreas o tantos, digamos, cada persona tiene un talento, un don diferente y algo que hay en su corazón donde está ese sueño, ese propósito, ese proyecto de Dios. No mute los sueños de sus hijos. Sencillamente permitir que estos hijos y que el núcleo de la familia en acuerdo, todos en acuerdo,
digan, sí, está bien, qué lindo que él tenga ese talento, vamos a apoyarlo, vamos a escucharlo y entre todos vamos a salir adelante. La misericordia, la comprensión, el amor. Hemos de tener familias preparadas para una generación de relevo que se debe preparar cada día, valga la redundancia, para este mundo tan cambiante. ¿Basados en qué? En el amor, en el respeto, en la confianza. Todos unánimes, a una sola voz, vamos a luchar por nuestras familias, a llenarlas del amor y de la comprensión y del respeto. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tiempo, porque de verdad que esta parábola del hijo pródigo no nos deja solo la enseñanza de lo que hemos hablado hoy. Si usted quiere puede leerla y sé que el Espíritu Santo le va a enseñar muchas otras cosas lindas para que podamos dirigir el barco que Dios nos ha entregado, el barco más valioso para Dios, las familias que están en el corazón de Dios. Cierre sus ojitos ahí conmigo y oremos para darle gracias a nuestro Padre Celestial por este hermoso tiempo en su presencia. Padre Celestial, en este día te damos gracias. Gracias por esta enseñanza que nos has dejado a través de esta parábola del hijo pródigo. Hoy reconozco, Padre, que como padre de familia, que como madre me he equivocado en la crianza, me he equivocado con mi esposo, me he equivocado con mi esposa, Señor. Hoy queremos entregarte todo este núcleo familiar. Te entrego mis hijos, te entrego mi esposo o mi esposa, te entrego mi casa y te entrego toda autoridad para que seas tú, Padre Santo, dirigiendo este barco, esta familia. Sé tú obrando, llena nuestras casas y nuestras familias de amor, de paz, llena nuestras casas de la misericordia, de la compasión. Enséñanos a escucharnos como miembros de una familia, como cuerpo que pertenecemos, Señor, a esta familia, Padre Santo. Enséñanos en la unidad de tu Espíritu Santo a comprendernos y a saber que cada uno de los miembros de la familia pertenecen al cuerpo de Cristo. Somos uno solo contigo, Padre Santo. Ayúdanos y sobre todo llena nuestras casas de la luz tuya, del amor tuyo, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde nuestros hogares. Que cada uno en la familia tenga voz y voto, pero con respeto, con amor y con comprensión. Te bendecimos y te honramos. Bendecimos, Padre, nuestra casa, bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, papá. Y sabemos que los que se han ido volverán a casa restaurados, para que seas tú obrando cada día en ellos y en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este es un tiempo de cambio. Da vuelta en U y retoma el camino de la esperanza. Permite que el Espíritu Santo intervenga en tu vida. Si tienes una petición de oración o quieres contactarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales y un integrante de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. No olvides suscribirte y darle like a este video y activar la campanita de notificaciones.